Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 444. Subió la pendiente y tomó a la derecha. Cuando hubo doblado el ángulo de la galería, la lejana claridad del respiradero desapareció. La cortina de tinieblas volvió a caer ante él. De nuevo quedó ciego. Continuó, sin embargo, avanzando y tan rápidamente como le fue posible. Los dos brazos de Mario rodeaban el cuello de Juan Valjean. Sus pies colgaban por detrás. Juan Valjean tenía los dos brazos con una mano, con la otra iba tentando la pared. La mejilla de Mario tocaba y pegaba la suya, a causa de su sangre. Sentía correr por encima de él y penetrar su vestido un arroyo tibio que procedía de Mario. Sin embargo, la sensación de calor húmedo en la oreja próxima a la boca del herido indicaba que éste respiraba, por consiguiente que vivía. El pasillo por donde caminaba ahora Juan Valjean era menos estrecho que el primero. Costábale trabajo andar. La lluvia del día anterior no se había aún desaguado y formaba un pequeño torrente en el centro del zampeado. De suerte que le era preciso arrimarse a la pared para no meter los pies en el agua. Iba de este modo en medio de las tinieblas. Les parecía a los seres nocturnos que marchan a tientas en lo invisible, perdidos subterráneamente en las ventanas de la sombra. No obstante, poco a poco, sea que otros respiraderos lejanos enviasen alguna luz flotante a aquella opaca bruma, sea que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad, empezó a entrever confusamente, ora la pared a que iba arrimado, ora la bóveda, por debajo de la cual pasaba. La pupila se dilata en las tinieblas y concluye por percibir la claridad. Del mismo modo que el alma se dilata en la desgracia y acaba por entrar en ella Dios. Era difícil dirigir el rumbo. El trazado de las alcantarillas refleja, digámoslo así, el de las calles superpuestas. Había en París, aquella época, 2200 calles. Imagínense debajo de esas selvas de tenebrosas ramas que se denomina el Albañal. El sistema de alcantarillas existente a la sazón, colocados punta con punta, hubiera medido en la longitud de 11 leguas. Hemos dicho antes que la red actual, gracias a la actividad especial de los últimos 30 años, no cuenta menos de 60 leguas. Juan Valjean empezó por engañarse, que llegó a estar debajo de la calle de San Dionisio, y no era así por su desgracia. Hay debajo de esta calle una alcantarilla vieja de piedra que pertenece al tiempo de Luis XIII, y va en derechura al albañal colector en la alcantarilla grande, con un solo ángulo a la derecha, a la altura de la antigua corte de los Milagros, y un solo ramal, la alcantarilla de San Martín, cuyos cuatro brazos se cortaban en cruz. Pero el ramal de la pequeña Truanderí, cuya entrada estaba próxima a la taberna de Corinto, no se había comunicado nunca con el subterráneo en la calle de San Dionisio. Va a parar a la alcantarilla Montmartre, que era donde se había internado Juan Valjean. Abundaba allí las ocasiones de extraviarse. La alcantarilla Montmartre era una de las más intrincadas de la antigua red. Felizmente Juan Valjean había dejado tras de sí la alcantarilla de los mercados, cuyo plano geométrico figuraba una multitud de masteleros de juanete entretejidos. Pero tenía delante de sí más de un encuentro embarazoso, y más que una esquina de calle, porque son calles, en efecto, que parecían en la oscuridad como puntos de interrogación. Primero a su izquierda, la vasta alcantarilla Platier, especie de macana china, que conducía en red a su caos de T y en Z, por debajo de la casa de postas y de la rotonda de la Alhóndiga hasta el Sena, donde termina en Y. Segundo, a su derecha, el corredor en línea curva, en la calle del Cuadrante, con sus tres dientes que son otros, tantos callejones sin salida. Tercero, a su izquierda, el ramal del Mail, complicado, casi a la entrada, por una especie de horquilla y yendo de zigzag en zigzag, a parar en la grande cripta exhaustoria del Louvre, partida y ramificada en todos sentidos.
En fin, a su derecha, el callejón sin salida de la calle de los Jeunesse, ayunadores, sin contar pequeños retretes acá y allá, antes de llegar a la alcantarilla del centro, que era la única capaz de conducirle a una salida bastante lejana para poder considerarla segura. Si Juan Valjean hubiese tenido una ligera noción de todo lo que acabamos de indicar, habría conocido pronto, con solo tocar la pared, que no estaba en la galería subterránea de la calle de San Dionisio, en lugar de la piedra sillar vieja, en lugar de la arquitectura antigua, altiva y recia, hasta en la alcantarilla, con sampeado y cimientos de granito y con mortero de cal gorda. Costaba 800 francos la tuesa. Hubiera sentido el tacto, la baratura contemporánea, el recurso económico, la piedra de molino con baño de mortero hidráulico, sobre una capa de hormigón que cuesta 200 francos el metro. La mampostería plebeya denominada de pequeños materiales, pero no sabía una palabra de esto. Seguía adelante, con ansiedad, pero con calma, sin ver ni saber nada, a la aventura. Em, el acueducto, perdón, a la aventura, es decir, en manos de la providencia. Gradualmente, confesémoslo, cierto horror se apoderaba de él. La sombra que le envolvía penetraba en su espíritu. Caminaba en medio de un enigma. El acueducto de una cloaca es formidable. Cruzanse sus cañerías vertiginosamente. Tiene algo de su lúgubre, tiene algo de lúgubre, presumido en ese París de tinieblas. Un Valjean estaba obligado a encontrar y casi inventar su camino sin verlo. En cuál paraje desconocido, cada paso que daba podía ser el último de su vida. ¿Cómo salir de allí? ¿Hallaría por dónde? Y en todo caso, llegaría a tiempo. Aquella colosal esponja subterránea con alveolo de piedra se dejaría penetrar y horadar. Tropezaría con algún nudo inesperado en la oscuridad. Aguardábale lo enmarañado insuperable. Morirían allí Mario de hemorragia y el de hambre. Acabarían por extraviarse ambos, quedando reducidos a esqueletos en aquellos lóbregos sitios. Lo ignoraba. A ninguna de estas preguntas que se hacía sabía qué responder. El intestino de París es un precipicio. Estaba como el profeta en el vientre de un monstruo. De repente se sintió sorprendido. Cuando menos lo esperaba y sin haber cesado de caminar en línea recta, notó que ya no subía. El agua del arroyo le daba en los talones y en la punta de los pies. La alcantarilla bajaba ahora. ¿Por qué iba pues a llegar de improviso al Sena? Este peligro era grande, pero era mayor el que resultaría de retroceder. Siguió avanzando. No se dirigía al Sena. La albardilla que se forma el suelo de París en la orilla derecha pasea una de sus vertientes en el Sena y otra en el Albañal Grande. La cima de esta albardilla que determina la división de las aguas traza una línea muy caprichosa. El punto culminante, sitio en que se dividen los desagües, está en la alcantarilla de Sanapoy, más allá de las calles de Michel Lecomte, de la alcantarilla del Louvre, cerca de los bulevares y en la alcantarilla Montmartre, cerca de los mercados. A ese punto culminante había llegado Juan Valjean. Dirigíase al albañal del centro. Estaba en buen camino, aunque no lo supiera. Cada vez que encontraba un ramal buscaba a tientas los ángulos. Que la apertura que se ofrecía ante él era menos ancha que el corredor donde estaba, seguía sin hacer caso, buscando con razón que toda senda más estrecha le llevaría a un callejón sin salida, lo que equivaldría a alejarle del objeto principal, que era salir de la alcantarilla. Así evitó el cuádruple lazo que le tendían en la oscuridad los cuatro laberintos mencionados. Un momento después conoció que se separaba del París petrificado por el motín, donde las barricadas habían suprimido la circulación, que iba por debajo de París vivo y normal. De repente oyó sobre sus cabezas como el ruido de un trueno lejano pero continuo. Eran los carruajes que rodaban. Según sus cálculos, hacía media hora, poco más o menos, que caminaba, y no había pensado aún en descansar, contentándose con dar la mano que sostenía a Mario. La oscuridad era más profunda que nunca, pero en esta oscuridad le tranquilizaba. De improviso vio su sombra delante de sí, destacábase sobre un rojo claro que tenía vagamente el sampeado y la bóveda, y que resbalaba, volviéndose lleno de asombro. Volvióse lleno de asombro. Perdón.
que resbalaba a derecha e izquierda por las dos paredes viscosas del corredor. Volvióse lleno de asombro. Detrás de él, en la parte del pasillo que acababa de dejar, a una distancia que le pareció inmensa, resplandecía rayando las tinieblas una especie de astro horrible que parecía mirarle. Era la lúgubre estrella de la policía, que se levantaba en el albañal. Detrás de la estrella se movían confusamente 8 o 10 formas, unas formas negras, rectas, vagas y terribles. 2. Explicación. El 6 de junio se dispuso una batida de las alcantarillas. Temíase que los vencidos se refugiasen en ella y el prefecto Gisquet fue encargado de registrar el París oculto, mientras que el general Bugeaud barría el París público. Doble operación que exigió una doble estrategia, que la fuerza pública representaba arriba por el ejército y abajo por la policía. Tres partidas de agentes y de poseros exploraron el muladar subterráneo de París. La primera la orilla, la segunda la izquierda y tercera la cité. Los agentes estaban armados de carabinas, macanas, espadas y puñales. Lo que en el momento reflejaba la luz sobre Juan Valjean era la linterna de la ronda de la orilla derecha. Esta ronda acababa de visitar la galería curva y los 3 callejones sin salida que encontraban debajo de la calle de Cuadrante. Mientras la ronda registraba estos callejones, Juan Valjean había tropezado sobre la entrada de la galería, viendo que era más estrecha que el pasillo principal, no penetró en ella, sino pasó delante. Los de policía al dejar la galería del Cuadrante habían creído oír ruido de pisadas en la dirección del albañal del centro. Eran en efecto las pisadas de Juan Valjean. El sargento que mandaba la ronda levantó la linterna. Todos se pusieron a mirar, en medio de las tinieblas, hacia el lado de donde procedía el ruido. Para Juan Valjean fue aquel un minuto de indecible angustia. Felizmente, aunque él veía la linterna, ésta le veía a él mal. La linterna era la luz y la sombra. Hablábase, hallábase él muy lejos y confundido en el fondo oscuro del subterráneo. Arrimóse a la pared y se detuvo. Por lo demás, Juan Valjean no tenía cabal idea de lo que se movía a su espalda. El insomnio, la falta de alimento, las emociones le habían hecho pasar también el estado de visionario. Veía un resplandor y junto a este resplandor larvas. ¿Qué significaba aquello? No lo comprendía. Viéndose detenido Juan Valjean, el ruido cesó. Los hombres de la ronda escuchaban y no oían, miraban y no veían, consultaron entre sí. Y entonces en aquel punto de la alcantarilla, Juan una especie de encrucijada llamada de servicio. Se había suprimido. Luego, un pequeño lago interior formado por allí de agua llovediza, las recias tormentas. La ronda pudo agruparse en esta encrucijada. Imaginen vio aquel corro de larvas, cuyas cabezas de sabuesos se acercaban y parecían cuchillar. Eh, el resultado de la conferencia celebrada por los perros de guardia fue decidir que estaban engañados. Había habido ruido, que no había allí nadie, que era inútil internarse en el albañal del centro, que sería perder el tiempo, pero que convendría darse prisa e ir a Saint-Merry, pues sin haber algo que hacer y algún bucingot republicano que arrastrar, era hacia aquella parte. De vez en cuando los partidos echan nuevas vuelas a sus antiguas injurias. En 1932, la palabra bucingot era el punto de enlace entre la palabra jacobino y la ya olvidada demagogo, casi inusitada a la sazón y que no y que después ha servido también. El sargento dio la orden de torcer a la izquierda, dirigiéndose a la vertiente del Sena. Si le hubiese ocurrido dividirse en dos partidas y marchar en opuestos sentidos, Juan Valjean habría caído en sus manos. Esto pendió de un hilo. Es probable que las instrucciones de la prefectura, previniendo el caso de un combate, suponiendo los insurrectos en gran número, prohibiesen a la ronda fraccionarse. Los sabuesos, pues, volvieron a ponerse en marcha y detrás decía Juan Valjean. De todo aquel movimiento, este no percibió más que el eclipse de la linterna, que se ocultó repentinamente. Antes de irse el sargento para la tranquilidad de la policía, descargó la carabina en la dirección del sitio que ocupaba Juan Valjean. La detonación rodó de eco en eco por la cripta tectónica.
pedazo de yeso que cayó en el arroyo e hizo saltar el agua a pocos pasos de Juan Valjean. Le advirtió que la bóveda había caído encima de su cabeza. Pisadas lentas y a compás en el zampeado desvanecieron a medida que se aumentaba la distancia. Enseguida el grupo de formas negras se perdió en la sombra. Una luz osciló bosquejando en la bóveda un arco rojizo, que decreció y luego desapareció. El silencio volvió a ser profundo, la oscuridad completa, la ceguedad y la sordera se posesionaron otra vez de las tinieblas, y Juan Valjean, no osando moverse, permaneció bastante tiempo, respaldado contra la pared, con el oído atento, la pupila dilatada, mirando alejarse aquella patrulla de fantasmas. La doble casa. Preciso es hacer a la policía de aquel tiempo la justicia de decir que aun en las circunstancias públicas más graves cumplía imperturbablemente su deber de inspección y vigilancia. Un motín no era a sus ojos un pretexto para aflojar la rienda a los malhechores, descuidar la sociedad por la razón que el gobierno estaba en peligro. El servicio ordinario que desempeñaban, no obstante las tareas extraordinarias y sin resentirse lo más mínimo. En medio de la incalculable, de un incalculable acontecimiento político ya principiado, bajo la presión de una revolución posible, no distraído por la insurrección ni por la barricada, el agente seguía la pista del ladrón. Algo parecido a esto sucedía por la tarde del 6 de junio, a orillas del Sena, en el ribazo de la izquierda, un poco más allá del puente de los Inválidos. Hoy ya no hay allí ribazo, el aspecto de aquellos parajes ha cambiado. En el ribazo, dos hombres separados por cierta distancia parecían observarse, evitándose mutuamente. A medida que el que iba adelante procuraba alejarse, ponía el que iba detrás empeño en vigilarlo más de cerca. Era modo de una partida de ajedrez que se jugase de lejos y silenciosamente. No parecían hostigarse. Los dos caminaban despacio, como si cada cual temiese, apresurándose demasiado que su compañero avivase el paso. Hubiérase dicho un apetito tras una presa, sin mostrar intención deliberada. La presa era socarrón y estaba de sobreaviso. Observábanse las proporciones debidas entre la garduña perseguida y el perro perseguidor. El que procuraba eclipsarse tenía mala traza y una figura raquítica. El que quería echarle el guante era de elevada estatura y duro aspecto, y denotaba ser sumamente huraño. El primero, como más débil, evitaba encontrarse con el segundo, pero al mismo tiempo estaba furioso. Los que hubieran podido examinarle de cerca habrían visto en sus ojos la sombría hostilidad de la fuga y la amenaza del miedo. El rebazo se encontraba desierto, no había pasado allí por nadie, no pasaba nadie por allí. Ni siquiera se veía el barquero ni el descargador de leña en el barco chato, amarrados acá y allá.